Tal vez esto nunca te haya sucedido, pero si algún día despiertas en medio de la noche y sientes que no estás solo, presta atención al rincón de la habitación. Muchas personas juran que fue allí donde vieron a un hombre alto, inmóvil, usando un sombrero antiguo. No habla, no se acerca, solo observa. Y el miedo que aparece no es confusión ni un sueño, es certeza. El nombre que se le dio a esta figura es el hombre del sombrero. Y lo que vuelve perturbadora esta historia no es un relato aislado, sino el hecho de que miles de personas describen exactamente la misma presencia, incluso sin haber oído hablar de ella antes. Casi todos los testimonios comienzan de la misma forma: un despertar incompleto. Abres los ojos, reconoces la habitación, identificas los sonidos a tu alrededor, pero el cuerpo no responde. La respiración se vuelve corta y pesada, y la sensación de alerta aparece incluso antes de entender el motivo. Es en ese intervalo, entre estar despierto y no estar aún libre, cuando aparece el hombre del sombrero. Rara vez está cerca. Normalmente ocupa un lugar fijo, como el rincón del cuarto, una puerta entreabierta o los pies de la cama. La silueta es oscura, definida solo por el contorno. El sombrero, generalmente descrito como antiguo y de ala ancha, refuerza la impresión de algo fuera del tiempo. No hay ojos visibles, pero casi todos tienen la certeza de que están siendo observados. El miedo no crece poco a poco, aparece de forma instantánea. Un pánico seco y silencioso que no nace de un pensamiento, sino de una reacción. Algunas personas intentan moverse a la fuerza. Otras cierran los ojos, esperando que la presencia desaparezca. En muchos casos, segundos después, el cuerpo vuelve a responder y la figura simplemente ya no está allí. El detalle más extraño es que, incluso después de recuperar el movimiento, el ambiente sigue siendo pesado. Muchos relatan dificultad para volver a dormir, una sensación persistente de vigilancia, como si algo acabara de irse, pero no se hubiera alejado del todo. Este primer encuentro casi nunca es tratado como un sueño. Quien lo vive suele afirmar, sin dudar, que estaba despierto. Y es precisamente esa convicción la que transforma un episodio común en algo que sigue siendo recordado durante años. Después del primer encuentro, muchas personas hacen algo curioso: buscan respuestas. Algunos hablan con médicos, otros investigan en Internet y muchos terminan en foros o grupos donde descubren algo inquietante. No están solos. Los testimonios se acumulan y empiezan a parecerse demasiado como para ser ignorados. Personas que nunca se han visto describen la misma figura: alta, delgada, completamente oscura, usando un sombrero de ala ancha o un fedora antiguo. La postura es siempre rígida. No camina, no hace gestos, no reacciona, solo observa. En distintos países, el nombre cambia, pero la descripción permanece intacta. Para algunos es el hombre del sombrero. Para otros, el hombre del sombrero. En inglés, Hatman. El horario también se repite, casi siempre entre las 3 y las 5 de la madrugada. El entorno es doméstico, silencioso, familiar, y la sensación es universal: miedo intenso e inmediato, sin una razón racional clara. No es sorpresa, no es susto, es amenaza. Lo más desconcertante es que muchos de estos relatos provienen de personas que nunca habían oído hablar de esta entidad antes de la experiencia. Solo descubren que existe cuando encuentran descripciones idénticas a la suya, escritas por desconocidos, a veces años antes. Esta repetición plantea una pregunta incómoda. Si cada persona estuviera simplemente proyectando sus propios miedos, ¿por qué el mismo sombrero? ¿La misma altura? ¿La misma distancia? ¿La misma sensación? Es en este punto donde la explicación puramente individual empieza a fallar y la historia comienza a adquirir un peso colectivo, como si esta figura ocupara un espacio específico en la mente humana o en algo más allá de ella. La explicación más aceptada asocia al hombre del sombrero con episodios de parálisis del sueño combinados con alucinaciones hipnagógicas. El cerebro despierta antes que el cuerpo, entra en estado de alerta e intenta interpretar el miedo.
El resultado sería la creación de una figura amenazante. En teoría, eso resolvería el misterio. Pero existen fallas difíciles de ignorar. Un número significativo de relatos proviene de personas completamente despiertas, en otros entornos, como pasillos, salas o incluso al aire libre. Otros afirman haber visto la figura en repetidas ocasiones, a diferentes edades, sin ningún historial de parálisis del sueño. Y hay un detalle específico que llama la atención de los investigadores: el aumento de testimonios tras el uso de ciertos medicamentos y sustancias. En Estados Unidos, por ejemplo, usuarios de difenhidramina, un antihistamínico común, relataron encuentros casi idénticos con el hombre del sombrero durante episodios de confusión o semiconciencia. El mismo patrón aparece en casos de privación extrema del sueño y en el consumo de algunas drogas recreativas. La figura surge lúcida, definida e inmóvil, como si ya estuviera lista en la mente. Esto plantea una hipótesis inquietante. ¿Y si el cerebro humano no estuviera creando esta imagen desde cero, sino simplemente accediendo a algo ya estructurado? Un arquetipo, un patrón profundo, una presencia recurrente que se manifiesta cuando ciertos filtros mentales fallan. En este punto, la ciencia y el misterio comienzan a mezclarse, porque si fuera solo imaginación, esperaríamos variaciones. Pero el hombre del sombrero sigue siendo el mismo, independientemente del contexto. Y es exactamente ahí donde la explicación racional empieza a perder el control de la narrativa. Cuando alguien intenta comprender al hombre del sombrero, la pregunta surge casi de forma automática. Si aparece tantas veces, ¿cuál es su intención? Curiosamente, la mayoría de los relatos coincide en un punto. No ataca, no habla, no se acerca. Simplemente permanece allí, como si su presencia fuera suficiente. Algunas personas describen la sensación de estar siendo evaluadas. Otras hablan de vigilancia. Hay quienes dicen que el miedo no proviene de una amenaza directa, sino de la impresión de que algo sabe demasiado, como si el hombre del sombrero no estuviera allí para actuar, sino para confirmar algo. En casos más raros, los relatos se vuelven aún más inquietantes. Personas afirman haber visto la figura en distintos momentos de su vida, siempre igual, siempre en el mismo silencio. Niños que dibujan al hombre del sombrero antes incluso de saber describirlo. Adultos que, décadas después, aún recuerdan cada detalle de la silueta. El impacto psicológico suele ser duradero. Muchos cambian sus hábitos de sueño. Otros evitan dormir en la oscuridad. Hay quienes nunca más logran mirar el rincón de una habitación sin sentir una leve incomodidad. El encuentro puede durar solo segundos, pero la memoria permanece intacta, como si el cerebro hubiera marcado ese momento como algo demasiado importante para ser olvidado. Tal vez el hombre del sombrero sea solo un reflejo extremo del miedo humano. Tal vez sea un arquetipo antiguo, reapareciendo siempre de la misma forma. O tal vez sea algo que solo podemos percibir cuando la mente baja la guardia. Independientemente de la explicación, hay algo constante en todos los relatos. Quien ve al hombre del sombrero nunca duda de lo que vio y nunca olvida la sensación de ser observado en el silencio.